invitados que vienen a nuestra casa trayendo bendición. Ha llegado el momento de oír palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Vamos, asienta tu corazón, prepara tu corazón para oír lo que Dios quiere hablarnos hoy. Yo tengo un tema, hermana Maybel, que dice, mire este tema, es una pregunta. ¿Castigará Dios al justo juntamente con el malo? Es una pregunta, es una pregunta. La respuesta obvia quizás sea no, pero vamos a verlo, porque en esta pandemia muchos creyentes están ahí también. Esta pandemia también se siente como un castigo, pero esta es la pregunta que Abraham le hizo a Dios cuando él iba a tomar una gran decisión, y yo quiero hacerla de nuevo. Porque es un momento oportuno para mí hoy decirlo. Señor, ¿castigarás juntamente al justo con el malo? Esa fue la pregunta. Y hoy creo que de nuevo esta pregunta hay que ponerla en el centro del tapete de la mesa. Porque yo he visto pastores morirse en esto, lamentablemente. Líderes de iglesias, muchos creyentes, lamentar sus muertos, lamentar que están ahí postrados con esta enfermedad. También he visto muchos librarse en la misericordia de Dios, en la gracia y soberanía de Dios. Pero de nuevo, vayamos y hablemos, ¿verdad? Porque este es el momento para que nuestra oración intercesora y nuestra relación con Dios sea más viva que nunca, sea más eficaz que nunca. Dios no se ha escondido, Dios está a la luz. En medio de estas situaciones es cuando Él está más presente. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Es el diálogo de Dios con Abraham, allá en el capítulo 18, versículo 16 en adelante. Vamos a leer esta porción para la gloria del Señor y nuestra edificación. Génesis es el primer libro de la Biblia. Ahí en capítulo 18, versículo 16. Dice así la Biblia, que es la palabra de Dios. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿descubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, diga conmigo contra, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Que haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Repito, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, aleluya, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor, diga conmigo, por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5.
Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizá se hallaran ahí 20. No la destruiré, dijo él, respondiendo, por amor, diga conmigo, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos la gloria por tu palabra. Bendito por tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, hoy hacemos la misma pregunta, Señor, en medio del COVID-19. En medio de esta cuarentena mortal, Señor. Castigarás al justo juntamente con el impío. Dios, ten misericordia de nosotros y háblanos al corazón. Reprendemos toda turbación satánica, Señor. Toda oposición a tu palabra cae en el nombre de Jesús. Declaramos salvación, sanidad, liberación, bendición de Dios, presencia del Espíritu Santo en tu palabra. Gracias, Señor, en tu palabra. Amén y amén. Damos gloria al nombre poderoso de Dios esta noche por esta palabra. Este tema para mí es muy crucial. Después de haber avanzado 3 meses ya en esta crisis. ¿Por qué lo menciono con números? Porque como pastor oré desde el principio sobre esto. Metí a la iglesia a orar sobre esto. Y no he cesado de llamarles a la oración, de llamarles a la reflexión, de llamarles al clamor, de llamarles a la guerra espiritual. Porque creo en la respuesta de Dios. Porque creo en la misericordia de Dios. Porque creo en el amor de Dios. Porque creo en la gracia de Dios. Porque creo que Dios tiene cuidado de su pueblo. Y sé que hay respuesta. Sin embargo, el tiempo ha pasado. Y las situaciones han sido sostenibles, como lo mencionaba hace un rato. Hemos caminado al borde del precipicio. He sentido por momentos que las cosas se vienen encima, indeteniblemente. Pero igual, en medio de esos momentos críticos también he visto la respuesta de Dios. He visto a Dios librarnos, he visto a Dios asistirnos, he visto a Dios en su fidelidad ayudarnos a sobreponernos. Y por esa razón menciono este tema, porque el tiempo está transcurriendo y las noticias siguen siendo malas. Los presagios a nivel mundial y a nivel nacional y local siguen siendo fatales. Sin embargo, yo de nuevo voy y quiero inquietar con esto a la iglesia amada del Señor que me escucha hoy, a los creyentes salvos, a esos creyentes intercesores, a esos creyentes que oran a Dios, que claman a Dios, que tienen comunión con Dios, que son gente de unción, que son gente de derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, es hora de ir donde el Señor y hacerle esta pregunta que Abraham le hizo aquel día, cuestionándole quizás de una forma osada. Quiero mostrarle el trasfondo de lo que ocurrió ese día, porque el tiempo vuela. Esa noche, esa tarde, Abraham, el amigo de Dios, recibió una visita especial. 3 varones que aparecieron al umbral de la tarde. Cuando Abraham los vio asomar en el terreno de la casa donde él vivía, algo en su corazón le inquietó pensar de que esa visita no era común y corriente. Que esos que se acercaban a su casa era una visita especial. Y que esa noche en su casa iba a pasar una manifestación poderosa de Dios. Y corrió a recibirlos y los invitó a quedarse en su casa. Y los hospedó, recibiéndolos con cortesía, recibiéndolos con amabilidad y muchas atenciones.
Pero lo que me llama la atención de esta visita, y por eso lo menciono, es que el texto en cierto punto que hemos leído deja entrever como que si Dios se apersonó ese día. Sí, es cierto, la teología cuando habla de estas cosas trata de aclarar qué fue lo que pasó ese día. Pero ese día pareciera que ángeles y la divinidad tomó figura humana. Tomó figura humana, y yo me atrevo a pensar que entre esos tres que acercaron, que llegaron a la casa de Abraham a visitarle y a quedarse con él, iba el Dios Todopoderoso, que había tomado figura humana. Usted va a encontrar en el diálogo cómo en un momento los tres varones se ve que Dios habla. Y está hablando como alguien que está presente en el sitio. Qué privilegio más hermoso, más maravilloso el de Abraham. Si hubiese sido Dios el que estaba entre esos tres. Yo no voy a atreverme más porque es peligroso. Pero la razón por la que ellos le visitaron fue que ese día ellos trajeron dos acontecimientos poderosos a la vida de Abraham. El primero, pero antes de eso yo quisiera mencionar que Abraham corrió a dar instrucciones a los siervos de que les lavaran los pies, de que los recibieran con toda la educación que se requiere en un momento como eso, la cortesía que se requiere, y mandó a matar un cabrito de leche y mandó a hacer pan también para que esa noche cenaran juntos. Yo no sé si pudiera atreverme a decir que la figura humana que él tomó ese día también le permitió comer con Abraham. Wow, qué emoción. Pero Dios es tan especial, y por eso es Dios, que en medio de la plática después de comer le da una noticia, y ese es el primer acontecimiento por el cual estaba ahí. Le dijo a Abraham: quiero decirte que el otro año yo te voy a visitar de nuevo, pero será que tu esposa Sarai tendrá un bebé en sus manos. Ese día él bajó para anunciarle a Abraham que Sara, su esposa, concebiría en su vejez. Primer acontecimiento. Sara lo escuchó y todos sabemos que ella se rió de pensar que algo así sucedería. Pero fue en esa ocasión que Dios desafió a Sara y le dijo: oye Abraham, ella tiene dudas, pero sabes, le dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Le dijo. Estaba presente hablando con él en su casa. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero después de que terminan de hablar, salieron los tres varones, dice, y Abraham seguía acompañándolos. Pero mientras se iban, Dios empezó a decirse a sí mismo, porque eran dos acontecimientos los que estaba él anunciando ese día. Y el segundo acontecimiento fue exactamente ese. Era un plan que Dios se traía entre manos. Y ese plan es que él había decidido, él estaba en un momento crucial para tomar una determinación fuerte. Y era castigar dos ciudades. Castigar dos ciudades pecaminosas, abominables, como lo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y mientras van caminando con Abraham, dirigiéndose a la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que Abraham seguía en la presencia de Dios todavía. Y Dios decidió decir: bueno, voy a ocultarle yo a Abraham mis planes, dijo él, sabiendo que tenemos una gran comunión y que más adelante voy a levantar una gran nación de él mismo. Y que su nación será una nación grande, una nación poderosa, por medio de la cual voy a hacer grandes cosas. No puedo, dijo Dios, ocultarle mis planes a Abraham. Una de las cosas maravillosas, hermana Mabel, que yo hubiera deseado, y ha sido una de mis preocupaciones en estos días, también hubiera sido de que hombres como Abraham, personas como estos siervos, hubiéramos tenido la dicha de que Dios nos anticipara lo que está sucediendo. Quizás Dios lo hizo y no nos dimos cuenta. Pero Dios siempre anticipa las cosas y ahí lo demuestra. Ahí lo demuestra. Dios le habló a Abraham y le anticipó diciéndole, comentándole los planes de castigo, los planes de juicio que tenía contra esas dos ciudades. Amén. Qué interesante. Qué interesante porque al parecer eso fue una situación que le pertenece solo a Dios en su soberanía. Sin embargo, hay algo más que quisiera hacer resaltar.
Y a mí me gustaría que mientras camino en esta predicación, hagamos la asociación de lo que pasó ahí en Sodoma, de la cuestión previa del acontecimiento y de lo que nosotros también estamos atravesando en este momento. Porque ese Dios es el mismo. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue siendo el juez justo de toda la tierra. Y Él siempre ha anunciado a su siervo y ha tenido comunión con sus siervos como la tuvo con Abraham. Dios le mostró a Abraham ese día sus planes, le reveló sus planes sobre la ciudad de Sodoma, pero dijo unas palabras que no son tan simples de descifrar, porque son palabras que apelan o atañen a la soberanía de Dios en una conducta que no es tan fácil verla en Él. Y son las palabras que aparecen exactamente, para ser específico, en el capítulo 18, en el verso... Ya se lo menciono. El verso 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma, mire esto. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿De qué está hablando Dios? Mira esto que está mencionando. Habla de un clamor contra Sodoma. ¿Quiénes hacían este clamor? Mira eso. ¿Quién hacía este clamor? Ahí hay una situación maquiavélica en eso, que tenemos que sacarla a la luz ahora. ¿Cuál ha sido el papel de Satanás en medio de todo esto? La Biblia no oculta que Satanás siempre ha sido un incitador. La Biblia no oculta que Satanás siempre ha sido un acusador del pueblo de Dios. Pero la parte maquiavélica de eso es que aquí Dios menciona que había un clamor contra esa ciudad. Y es que Satanás es terriblemente perverso. Por eso la Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos. Por eso lo llama el diablo. Por eso lo llama Satanás, que significa adversario. El maligno. El padre de mentira. Mira cómo actúa. Quiero que descubras eso, porque es perverso. Él mismo incita a los pueblos a fallarle a Dios. Él mismo promueve el pecado entre las naciones. Él mismo tienta a los seres humanos a cometer las peores fechorías contra Dios, a cometer las peores blasfemias contra Dios, a cometer las peores prácticas abominables en el sentido religioso contra Dios. Abominable, como la idolatría, como el paganismo, como la iniquidad de los pueblos, la inmoralidad de los pueblos. Óyeme, Él mismo promueve que el hombre falle. Y mira cómo es de perverso, que Él mismo también va a reclamar justicia. Él mismo también va a decir: mira, son pecadores, son inmundos, están perdidos. El clamor contra esa ciudad lo hacía Él mismo. Él mismo. Así dice. El clamor cada vez es más grande. Se dice mucho malo de esa ciudad. Él está presentándose delante de Dios siempre. Él llegó en aquel día a la reunión con los hijos de Dios y fue a decirle cosas terribles de los hijos de Dios. Es un chambroso, es un lengüeperro, es adversario, es lengua de serpiente. Se llama la serpiente antigua. Cuando mueve su lengua causa daño contra Dios. Pero mira qué perverso es. Mira qué perverso es. Porque Él mismo sabe que a Dios abomina el pecado. Porque la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, anticipa que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe que esa es una ley que no puede ser quebrantada, que no puede ser pasada por desapercibida. Y Él llevó a Sodoma y Gomorra a pecar y a pecar y a pecar y a degenerarse y a cometer las peores aberraciones. Y Él mismo clamaba contra ellos.
Él mismo se presentaba delante de Dios: mátalos, destrúyelos, acábatelos. No merecen vivir, son un antro de perdición. Se acuestan las mujeres con las mujeres, se acuestan los hombres con los hombres. Ahí lo dice. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esa es la otra parte que me llama la atención. Aquí viene algo, hermana Mabel, que me llama la atención. Y es que él dice: vengo oyendo cosas malas y cosas malas y cosas malas. Pero ¿a quién es que oía? Es la pregunta. ¿Quién es el que lo decía? Quizás usted diga: la ciudad de alrededor. No existe. El único que va a ponernos el dedo es ese tipo. Por eso Apocalipsis 12 dice: ¡ay de los que moran en la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ha caído el acusador de nuestros hermanos. Yo siempre he creído esto que le voy a mencionar. Yo creo que en el trono de Dios hay un tribunal. Hay un tribunal. Hay ángeles que adoran, está Dios que es adorado, pero hay un tribunal donde siempre se está viendo la iniquidad de los pueblos, donde siempre se está observando la conducta pecaminosa y aberrante de los seres humanos. Porque Dios está observando siempre lo que nosotros hacemos. Y siempre he creído que Él está juzgando las cosas, que Cristo está ahí intercediendo, así dice la palabra, intercediendo por nosotros. Pero que el tipo está acusando. Y la parte perversa es esa. La parte malévola es esa, que Él incita al ser humano, que Él promueve al ser humano a fallar, y Él mismo va a pedir el castigo. Pero aquí viene lo que te quiero mencionar. Aquí viene una de las conductas de Dios que en este pasaje es difícil de entender cómo Dios actúa. Porque al parecer que en este caso decidió bajar personalmente. Así dice el verso. Descenderé, dice el 21. Descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor, mire, según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Descendió personalmente a verificar los chambres del diablo, a mirar de primera mano la iniquidad. Yo no sé si Dios descendió a ver lo que pasaba en Nueva York. Esas noches donde los prostíbulos y las discotecas y los antros de perdición no se cerraron nunca, donde meses pasaron, años pasaron, y tú no sabes lo que hay en el triángulo de noche ahí, en los prostíbulos, en las discotecas. Tú no lo ves, pero Dios también lo ve. Aquí se ve que Dios examina personalmente la iniquidad, que Dios supervisa la perdición de los pueblos personalmente. Él se hizo presente en la fiestecita de aquel rey impío llamado Belsasar. Personalmente se acercó, entró a la fiesta en medio de ese montón de borrachos, en medio de ese montón de orgías, de prostitutas y hombres embriagados. Él en su santidad y en su perfección se hace presente con una mano escribiendo un mensaje en la pared. Escucha, iglesia. Escucha, hermano, escucha, amigo. Él se toma el tiempo para ver de primera mano la iniquidad de los pueblos. Porque cuando Él toma decisiones, es verdad, Satanás acusa, Satanás pone el dedo, Satanás incita, pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Porque Él es justo, porque Él es justo y Él sabe hacer justicia y se va a castigar. Lo hace con su amor, lo hace con su misericordia, lo hace con su gracia, pero sobre todo con justicia. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo veo en esto una conducta, una actuación de Dios que no es tan fácil entenderla. Pero ese día hizo 2 visitas. O sea, vino a hacer 2 visitas. Una a la casa de su amigo, a lo que ya te enseñé, a traer una noticia, y se sentó con él a comer en su casa. Quizá hermana Mabel diga: pastor, invítelo. Aquí está, no se preocupe. Nada más que Abraham lo tenía de otra forma.
Pero también esa supervisoría, allá fue a supervisar, porque el diablo decía que eran homosexuales. El diablo decía que eran lesbianas. El diablo decía que eran unas prostitutas y prostitutos de los peores, adúlteros de los peores, fornicarios de los peores, brujos de los peores. Bueno, dice Dios, voy a ir a verlos. Voy a caminar entre ellos. Voy a ver de primera mano lo que está pasando, a ver si es tan grave como el diablo dice. Yo no sé si Dios observó lo que pasa en Las Vegas. Yo no sé si Dios ha estado chequeando antes del coronavirus lo que pasa en esos antros de perdición de esas grandes ciudades inicuas. Países como Italia, España, China u otras más. Pero este pasaje nos enseña que Dios se da su tiempo para eso. Porque Dios hace justicia de una forma limpia, de una forma personal. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, tengo que avanzar, hermano mío. Dice que siguieron hablando. Y él le contó que iba a ir a la ciudad y iba a chequear personalmente las cosas. Quizás Abraham no se imaginó a Dios caminando en las calles de Sodoma. Pero Dios dijo, lo voy a hacer personalmente. Y voy a ver hasta dónde han consumado su pecado. Lo voy a ver haciéndolo yo personalmente. Es más, los ángeles que visitaron a Lot fueron perseguidos por los sodomitas. Y los dejaron ciegos. Ahora, escúchame. Porque lo que Dios le dijo a Abraham ese día fue, he decidido castigar estas dos ciudades. Y aquí viene un punto muy interesante que yo quisiera que le prestes atención, mi hermano. Préstale mucha atención. Porque esto da un rayo de esperanza. Esto da a nosotros una luz en medio de la oscuridad. Y es que cuando Abraham escucha la revelación del castigo que Dios trae para Sodoma y Gomorra, aprovecha el momento. Y por eso yo le hablo a los intercesores. Por eso yo le hablo a los hombres y mujeres de oración, de clamor, de intimidad con Dios. Porque tienen un lugar en el corazón de Dios para ser escuchados, para poder interceder. Yo hace unas semanas atrás prediqué un tema que decía, hoy más que nunca tenemos que hacer oraciones poderosas. Y me refería a esto, porque necesitamos que Dios nos escuche. Necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos personas que se paren en la brecha de este problema. No son los políticos, es la iglesia. Ellos lo que hacen es agravar las cosas. Ellos son parte de los problemas, no de las soluciones. La iglesia tiene soluciones. Sin embargo, la iglesia se ha ido también en la colada. Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación. Que estamos metidos en el mismo traste todos. Esa es mi preocupación. El diablo ha sido muy astuto en lo que ha hecho ahora. Mira esto. Abraham, de una forma osada, cuando escucha los planes que tiene de castigar esas ciudades, de traer juicio sobre esas ciudades, antes de que vaya a visitarlos, le dice, Señor, perdóname. Yo creo que es una osadía de parte de Abraham. Pero él intercede y se arriesga. Le dice, Señor, el juez justo, así le dijo, el juez justo de toda la tierra ha de castigar al justo juntamente con el malo. Y él mismo responde, nunca tal haga. Nunca tal acontezca. No es el carácter de mi Dios, dice Abraham. No es el Dios que yo conozco. No es el actuar de nuestro Dios. No es la justicia de Dios. Actuar indiscriminadamente castigando al impío igual que el justo. O el justo, más bien dicho, igual que el impío. No puede ser. Vamos, iglesia, agárrate de eso. Vamos, hermano, agárrate de eso. Porque Abraham tiene razón. Abraham tiene razón. Y yo quiero hacer valer esas palabras. Pero eso testifica. Y Abraham hace alarde de conocer a su Dios, de entender a su Dios. Solo un hombre que tiene intimidad con Dios como Abraham la tenía, conoce el proceder justo, conoce el amor de ese Dios, la misericordia de ese Dios, la gracia de ese Dios. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos hoy en día, que no lo conocemos. No sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde Él se puede detener por amor a su pueblo.
Abraham nos da cátedra. Abraham nos enseña que él conocía la conducta de su Dios, el carácter de su Dios, y apela a esa justicia. Hay predicadores que en este momento nos están presentando, nos han venido presentando un evangelio diferente. ¿Y por qué diferente? Porque no es el mismo evangelio que Cristo nos mandó. ¿Y por qué es diferente? Porque predican un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que no juzga el pecado. Un Dios que no castiga. Un Dios que no disciplina. Un Dios que no exhorta. Óyeme. ¿Qué conoces tú a Dios? Cuando alguien hoy en día habla de ese Dios en el Nuevo Testamento, que solo perdona, que solo da gracia, que solo da misericordia, está diciendo que el Dios del Nuevo Testamento es diferente del Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el Dios que nosotros conocemos del Antiguo Testamento castiga, juzga, derrama juicio, castigó a Adán y a Eva, castigó a la gente del diluvio, castigó a los sodomitas, castigó a Faraón y a su ejército allá, les envió 10 plagas. Ese es el Dios del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Un Dios castigador, un Dios que juzga, un Dios que condena. Castigó a Israel un montón de veces. Es más, mira, dejó caer su juicio sobre su propio hijo. Por eso dice la palabra, el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, no estaba viendo Dios a su hijo, porque si Dios ve a su hijo, entonces no muere en el Calvario y no hay salvación. No, por eso Jesús clamó en la cruz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios estaba trayendo el juicio por los pecados del mundo. Y Dios no estaba viendo a su hijo, estaba viendo la maldad del ser humano, porque él, dice Isaías, llevó nuestras culpas. El castigo, dice Isaías, de nuestra paz fue sobre él. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Abraham nos da cátedra. ¿Por qué hay que tocar el corazón de Dios? ¿Cómo hay que tocar el corazón de Dios? ¿Cómo podemos hacer para que Dios se detenga en este momento? Para que Dios libre a su pueblo en este momento y no mueran los siervos de Dios, no mueran los creyentes de Codil. Que seamos librados de esta crisis económica. ¿Cómo lo tocamos? Abraham nos enseña. Tenemos que tocar su amor. Tenemos que tocar su misericordia. Tenemos que tocar su gracia, su justicia. Oh, dice Abraham, el juez justo de la tierra no es ese, dice Abraham. Vas a castigarlos, vas a deshacerlos, vas a destruirlos, los vas a traer juicios, pero yo ahí, Señor, si hubieran 50 justos lo haría. Mira la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Si hubieran 50, le dice, por amor a esos 50, no lo haría. No lo haría. Aún dice Abraham, si hubieran 10, si hubieran 5, por amor a esos 10, por amor a esos 5, no los castigaría. Abraham tenía razón. Abraham tenía razón. Lo que Abraham no sabía es que en esas ciudades estaban tan perdidos. La desproporción, déjame hablar así, la desproporción, la desigualdad entre los justos y los inicuos se ha disparado. Se ha disparado. Hay más maldad que bondad. Hay más injusticia que justicia. Hay más perdición que santidad en la iglesia. Hay más creyentes mundanos que creyentes íntegros en la iglesia. Y por eso se están yendo en la misma rueda. Porque hay más gente mala en la iglesia que gente buena. Hay más gente chambrosa, hay más gente murmuradora que siervos de Dios, que hablen palabra de Dios, que hablen cosas edificantes de Dios. Esa es la gran desproporción. Y Dios le comprobó a Abraham cuál es la razón. Que él nos estaba equivocando, que él sigue siendo un Dios justo, que él sigue siendo un Dios santo, que él sigue siendo un Dios de amor, que él sigue siendo un Dios de misericordia, que él sigue siendo un Dios de gracia.
Pero el problema es que los números, así como lo oye, Dios tiene bien echados los números. Él ha hecho bien los cálculos matemáticos. Y Él sabe que en San Miguel hay más perdición que otra cosa. Él sabe que en El Salvador hay más gente mala que gente buena. Él sabe que en los Estados Unidos, en España y en todos los países del mundo la maldad se ha disparado. La iniquidad se ha elevado. El crimen se ha elevado. La prostitución se ha elevado. El homosexualismo, óyeme, el adulterio, el asesinato, el robo, la extorsión, la corrupción ha alcanzado los niveles más elevados. La idolatría ha alcanzado las esferas más altas en el universo. Y Dios ha echado los números y tiene la misma determinación que tuvo ese día con Abraham. Y déjame decirte que tristemente la iglesia no se libra tampoco. Porque hay más gente mala en la iglesia que gente buena a veces. Es más, los creyentes oyen más a los malos que a los buenos. Siguen más los malos ejemplos que los buenos ejemplos. Escuchan más chambres que palabra de Dios. Escuchan más murmuraciones que las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se ha disparado también la maldad. Y Dios personalmente ha visitado los cultos. Él ha descendido a iglesia y ha visto la iniquidad de los pastores, la contaminación de los púlpitos. Hoy sacanda y sacarra baixó. Él ha visitado la iniquidad también. Ora vai sacanda y sacarra baixó. Escucha. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Dios tiene el carácter. En su carácter moral, Él ama. En su carácter moral, Él siente. Le duele la perdición. Le duele el desequilibrio de la iglesia. Le duele la frialdad de los creyentes. Le duele el desquebrajamiento y la ignorancia de su pueblo. Le duele. Le duele la conducta de su iglesia en medio de esta cuarentena. Dios es amor. Pero acuérdate que también es santo. Y su santidad le exige ser recto. Él no castiga por odio. Él no castiga por venganza. Él no castiga por dolor. Él castiga porque Él es santo y está obligado. En su santidad está obligado a hacer justicia. Porque como Dios santo tiene que ser justo. Y tiene que castigar al que lo merece y librar al que se lo merece. La gente dice eso ahora. Ay, es que Dios está cobrando venganza. No es venganza, Señor. Es justicia. Es justicia. El mundo se lo ha ganado en su degeneración pecaminosa. Le han dado la espalda a Dios. Ya se acabó el amor de Dios. No, no se ha acabado. Lo que pasa es que es santo. Sí, amén. Aleluya. Él ha visto todo lo que los gobernantes hablan. Él ha visto toda la conducta de los profesionales, de los intelectuales. Él ha observado todo. Ha seguido de cerca a su iglesia. Y escúchame, porque con esto voy terminando. No te confundas. La Biblia lo dice claramente. Él es amor. Sí, es cierto. Es verdad. Pero también es fuego consumidor. El carácter de Dios en sus sentimientos tiene amor. Y a veces nos cuesta entender, hermano Mabel, ¿por qué se tarda para hacer justicia? Es que se tarda por su amor. Imagínate. Adán y Eva fallan, los castiga, pero al final los cubre. La generación del diluvio se perdió, pero les puso a Noé a predicar muchos años primero. Sodoma y Gomorra fueron castigados porque solo había un justo. Yo no creo que las hijas de él calificaban, ni las hijas de Lot, ni la esposa de Lot. Solo él calificaba, pero por amor a él, esas muchachas cacharon, aunque la señora no lo logra. O sea, Dios había echado los cálculos y por eso, aunque Abraham regatea y le dice el Señor 50, 40, 20, 30, 10, 5, Dios no le escuchó, porque él había hecho los cálculos matemáticos en su justicia y decidió contárselo a Abraham, porque Dios quiere que intercesores se levanten, porque Dios quiere que hombres y mujeres de oración se levanten y que detengan su ira y que le den razones
Bueno, dile a Dios entonces que en la iglesia no todos son chambrosos, que en la iglesia no todos son murmuradores, que a la iglesia no todos iban a perder el tiempo, que habíamos otros que íbamos a adorar a los cultos, que habíamos otros que nos hace falta adorarlo en su casa. Dile a Dios que no todos íbamos a levantar calumnias, díselo. No todos íbamos a comer pupusa al cafetín. No todos íbamos a averiguar tonterías a la iglesia. Habíamos otros que íbamos con devoción. Habíamos otros que íbamos con amor. Habíamos otros que íbamos a adorarlo, a servirlo, a amarlo, a escuchar palabra de Dios. Es la hora de tocar su justicia. Es la hora de tocar su misericordia. Es la hora de tocar su amor. Y decirle: Señor, no castigues. No castigues, díselo. No castigues a los buenos juntamente con los malos. No castigues a los que no lo merecen con los que sí lo merecen. ¿Sabes? Si él ya echó sus cálculos, si él ya hizo los cálculos matemáticos, y si en su justicia él ya dijo: no, pastor, mira, yo ya vi todo, son pocos. Como lo predicaba el pastor la semana pasada, son pocos. Son pocos los que tienen un amor genuino, un servicio fiel en la obra. Son pocos los que no han negado mi fe. Son pocos los que están llorando por volver a lo correcto a la iglesia. Porque algunos otros están deseando por ir para averiguar cómo está la comadre de chambre, para volverse a sentar a parlotear tonterías y vagabunderías. Quizás Dios diga: entonces son pocos, y por eso los templos están cerrados, y ahora los he dejado desde la casa, y aún desde la casa esos pocos están adorando. Y él sigue examinando las actitudes, y con todas las actitudes negativas le está demostrando a Dios que tenía razón y que no se equivocó en los cálculos. Sí, es cierto, en Sodoma y Gomorra solo había un justo nada más. ¿Y sabe lo que hizo? Porque eran tan pocos. Para ser justo, sacó al justo de ahí, lo sacó para poder castigar abiertamente y libremente al malo. ¿Sabe lo que va a hacer en estos días? Para poder hacer que otras plagas más destructoras, que otros juicios más terribles vengan, porque su iglesia le estorba, porque los pocos escogidos le estorban para hacer justicia, porque Él es el juez justo de toda la tierra y no va a castigar al justo juntamente con el malo. ¿Sabe lo que va a hacer con su remanente fiel? ¿Sabe lo que va a hacer con los santos fieles? ¿Sabes? Ha preparado un escenario en el cielo. Ha preparado un pórtico en el cielo. Ha preparado un culto en el cielo, una festividad en el cielo. Y está diciendo ahora: vengan, vengan, suban acá, suban acá. Sosa rabai saque rabai senda y rabanai saque rabai soja y tarabai kenda rabai senda y rabai soja rabai senda. Él no es injusto, Él es justo. Y te voy a decir que el coronavirus, este espíritu de muerte que está golpeando a las naciones, ya es un castigo de Dios a tanta iniquidad, a tanto materialismo, a tanta vagabundería, a tanta idolatría, a tanta hechicería, a tanta perdición. Ese virus se levantó de los animalitos y ha llevado a muerte a miles y miles y millones de personas. Se contagiaron. Vamos, mira, ¿por qué no te vuelves a Dios hoy?
escapas del castigo que viene. Sálvate. Acepta a Cristo en tu corazón. Yo te llamo a la salvación. Yo te llamo al arrepentimiento. Yo te llamo a la conversión. Ven en el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús. Dile conmigo. Dile: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Díselo. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que están aceptando a Jesús. Oramos por aquellos que son salvos, aquellos que están recibiendo el perdón, aquellos, Señor, que ahora son alcanzados por tu gracia. Levántalos, sálvalos, perdónalos, dales una oportunidad. Rompe las cadenas del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gloria, alaba el nombre de Dios. Exalta el nombre del Señor. Exalta el nombre poderoso de Dios. Vamos, iglesia, reflexiona y dile a Dios en tu oración. Haga un llamado a los intercesores. Haga un llamado a los siervos y siervas de Dios que son gente de oración, de intercesión, de guerra espiritual. Es hora de decirle a Dios lo mismo que Abraham le dijo: Señor, con el coronavirus castigarás al justo juntamente con el impío. Es hora de decírselo a Dios. Vamos, tabernáculo, oración. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga Dios de ti misericordia y te dé paz. Muchas gracias, Padre. Recibe la gloria, Jesús, la alabanza por este culto. Y bendice a tu iglesia hoy, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos llegado al final de esta transmisión. Conéctate con nosotros mañana viernes a las 6. Y sigamos adelante si Cristo no viene por su iglesia. Vamos, iglesia, es nuestro deseo que el Dios de los cielos te bendiga. Amén y amén.